Dice, al final de su vida Constantino se acercó al arrianismo. Ojo, que había sido condenado en el concilio de Nicea. Entonces el arrianismo había sido condenado en el concilio de Nicea, donde Constantino estaba presente, que él mismo había convocado para restablecer la unidad de la iglesia cristiana. De hecho, el obispo en su lecho de muerte lo bautizó Eusebio de Nicomedia, era arriano. Entonces los arrianos, que eran opositores de la Trinidad, lo sacaron del exilio y ellos vinieron y bautizaron a Arrio. Entonces los testigos de Jehová deben conocer que este señor que ellos tanto hablan en las atalayas, llamado Constantino, no era 100% trinitario. Él estaba negando la Trinidad de Dios al abrazar el arrianismo, negando la divinidad del Hijo de Dios. Y ellos saben que era un hombre muy pagano, no quiso recibir el concilio como se había puesto desde el principio, porque él no conocía nada del cristianismo y no recibió la doctrina de la Trinidad como se le había enseñado Atanasio o algunos otros que estaban ahí, ¿verdad? Luego vamos a ver, esta es otra pintura donde supuestamente la Iglesia Católica está ilustrando que están bautizando allí a Constantino, que está como arrodillándosele a un papa y que el papa le está aplicando agua encima de la cabeza. Esto fue también falso. Esto es un tapiz que representa el bautismo de Constantino, realizado a partir de la pintura de Rubens, ya por allá en el siglo XVII. Dice que forma parte de una serie de tapices encargados por el rey de Francia, Luis VIII, conocida como la historia de Constantino. Rubens recorre la tradición inventada siglos después de que Constantino había sido bautizado en Roma por el Papa Silvestre I y no por el obispo arriano Eusebio de Nicomedia, tal como relata Eusebio de Cesarea contemporáneamente de los Hechos. Es decir, que Eusebio contó en sus escritos siglos más atrás cómo él, siendo arriano, había bautizado a Constantino antes de que se muriera. Ok, esta es otra imagen donde lo vemos allí acostado a Constantino. Este es otro fresco que es una pintura. Un fresco es como una pintura sobre una pared grande, como un mural, digámoslo así, en una basílica. Esto ya es del año 1247, donde se representa la aparición una noche de los apóstoles Pedro y Pablo. O sea, los católicos se inventaron el cuento de que Pedro y Pablo se habían aparecido allí al emperador Constantino y que le habían anunciado que si se bautizaba se curaría de la enfermedad que padecía, y que el bautismo que administró a continuación el obispo de Roma, Silvestre I. Entonces ellos estaban dándole el crédito, era Silvestre, que era un papa, que él dice que lo estaba bautizando. Nada, esto fue real, la Iglesia Católica lo inventó. Entonces Pedro y Pablo nunca llegaron allí a hablarle a él, dice que si se bautizaba se sanaba, ¿verdad? Eso fue un cuento inventado. Pero dice aquí, aunque en realidad quien lo bautizó fue el obispo arriano Eusebio. Entonces Constantino realmente los testigos de Jehová bautizan como los arrianos. Ellos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero niegan allí al Espíritu Santo como Dios, como verdadero Dios, y a Cristo como verdadero Dios. Y Constantino, esa es la doctrina que él finalmente recibió. Dice aquí, y por Eusebio de Nicomedia, un obispo arriano, por lo que probablemente esa fuera la razón por la que se inventara la leyenda de que había sido bautizado por el Papa Silvestre I en el año 304 y 305, ¿verdad? ¿Y qué significa un papa? Un padre. Es decir, ellos creían que un padre de la iglesia lo había bautizado a él, pero no, fueron los arrianos. Y así aparece representado en el fresco de la capilla de San Silvestre de la Basílica de los Cuatro Santos Coronados de Roma, pintado en el siglo XIII. Aquí dice, esa fue la versión del bautismo de Constantino que prevaleció durante los siglos siguientes y durante toda la Edad Media.
incluía la aparición una noche de los apóstoles Pedro y Pablo, anunciándole que podría curarse de una enfermedad que parecía gracias al bautismo. Miren, este es el pie de nota que yo les decía. Entonces Wikipedia te muestra este libro. Este libro se llama Sotinel, del año 2009. En la página 285 y en la página 286 está escrito esto. Dice que Atanasio era trinitario, ¿verdad? Fue acusado ante el emperador por intermediación de Eusebio de Nicomedia, o sea que el arriano lo denunció. Listo, lo denunció al trinitario de asesinatos, envenenamientos y de golpes y de iras y de incendios de iglesia, pero todo eso era pura calumnia, porque Atanasio pudo demostrar que todo eso era falso. Sin embargo, Constantino lo condenó, ¿no? Y lo encarceló. Dice, un concilio reunido en Tiro del 335 condenó a Atanasio por una larga lista de acusaciones de derecho común, así como de posesiones religiosas. Los esfuerzos de Atanasio para apelar al emperador fracasaron. Fue exiliado en Treveris en noviembre del año 335. Eso es lo que realmente ocurrió con Atanasio, que era trinitario. Constantino lo exilió. El obispo de Alejandría, gran teólogo, tan prodigio como hábil en la controversia, publicó numerosos textos en los cuales presentaba toda esta historia, como la lucha de la ortodoxia en Nicea contra la creciente influencia arriana, porque ya se habían ganado al emperador Constantino en la creencia del arrianismo. Eso lo escribió Atanasio, era un teólogo muy influyente. Entonces decía que era una lucha entre la ortodoxia nicena contra las creencias, influencias, las crecientes influencias arrianas en el entorno del emperador. Ya se había vuelto, era arriano. Es decir, él tenía una mezcla de creencias, Constantino. Sin entrar en detalles, hay que constatar que el emperador en la misma época llamó a Arrio del exilio. Es decir, él sacó a Arrio del exilio, digámoslo así, favoreciendo el arrianismo. Eso quedó escrito en estos libros que yo les estoy diciendo. ¿Qué más podemos encontrar por acá? Este señor Eusebio, que fue el obispo que bautizó al emperador, es como decir un testigo de Jehová de aquella época. Esto está en el libro de Cameron 2001, en la página 70-71, dice así: como comprendió el mismo Eusebio, a obispos como él, que les ofrecía una oportunidad sin parangón de ejercer influencia en la corte y hasta sobre el propio emperador. Entonces Eusebio se encargaba de promover el arrianismo, de convencer y de propagar esa creencia dentro de la Iglesia Católica Trinitaria. ¿Qué tipo de bautismo se le aplicó a Constantino? ¿Era el bautismo de lo Jesús solo o era el bautismo de la Trinidad, en el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? Lo que hacen los testigos de Jehová es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, aunque ellos no creen en la Trinidad. Y así bautizaron a Arrio. Vamos a ver. Dice acá, la respuesta histórica y textual dice: la mayoría de los estudios defienden la autenticidad de Mateo 28:19. Eusebio mismo, más tarde, después del concilio de Nicea, citó la fórmula trinitaria completa varias veces. Es decir, que el arriano
Él en sus primeros escritos, él decía que era como una alteración y que solo se invocaba el nombre de Jesús solo. Pero luego, más tarde, en sus escritos, él declaró la fórmula bautismal varias veces, ¿cierto? Lo que demuestra su aceptación en la Iglesia Ortodoxa. Los primeros manuscritos y escritos patrísticos como la Didache y Tertuliano también respaldan la fórmula trinitaria para el bautismo. La conclusión: para el momento en que Constantino fue bautizado, la Iglesia ya había establecido el bautismo trinitario. Por eso los testigos de Jehová bautizan conforme al bautismo de la Trinidad. Dice que bautizándose en Mateo 28:19, y así fue el rito aplicado al emperador Constantino. ¿Listo? Entonces el emperador Constantino le gustó más el arrianismo, pero aplicó el bautismo como lo hacen también los testigos de Jehová, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Constantino el Grande fue bautizado usando la fórmula trinitaria de Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, poco antes de morir en el año 337 después de Cristo, y no con la fórmula del nombre de Jesús solo, pues, como hacen los Jesús solo, ¿no? Aunque hubo debates teológicos posteriores. Algunos críticos señalan que Eusebio de Cesarea citó versiones más cortas de Mateo 28:19, ¿verdad? Porque Eusebio no creía en la doctrina de la Trinidad. En escritos tempranos, la evidencia general en las citas posteriores de Eusebio confirman la fórmula trinitaria en su tiempo, y la práctica cristiana se estableció firmemente con esa fórmula. ¿Listo? Se ha debatido sobre por qué Constantino no se bautizó hasta 25 años después de haberse convertido, lo que por otro lado no era infrecuente de la época. Aquí están las notas de los libros donde se sacó: 192, 193. Su panagerista Eusebio de Cesarea escribió que esperó hasta el final de su vida porque estaba seguro de que las aguas de la salvación lavarían todos los pecados de su suerte del mortal le había hecho cometer. ¿Ya? Entonces ellos estaban pensando que el agua bautismal iba a limpiar todos los pecados que Constantino había hecho. ¿Listo? Dice Paul Bainey, comenta: dado que el bautismo borraría todos los pecados anteriores, porque no puede ser que el bautismo borre los pecados que usted va a cometer el día de mañana, porque si usted lo bautizan hoy y usted dice: soy bautizado que porque me pasaron por el agua del bautismo, soy salvo, y al otro día va a cometer pecados, el bautismo no se dice de que él quita los pecados que vienen al futuro. Entonces Constantino, ¿qué hizo? Él dijo: no, yo no me voy a hacer bautizar todavía, y Eusebio el Arriano lo bautizó fue después, ya casi muriéndose, pues, porque los católicos creen que la agua bautismal le borra los pecados literalmente así, ¿no? Podemos suponer que Constantino lo retrasó porque tenía sobre su conciencia los asesinatos de su mujer Fausta y de su talentoso bastardo Crispo, un hijo pues bastardo que cree. Si al menos esos crímenes, cuya razón ignoramos, fueron pecados a su juicio. Entonces Constantino, que se creía que se había convertido a la doctrina de la Trinidad y al cristianismo, él básicamente le gustaba el arrianismo, le prefirió escoger los sacerdotes arrianos, les dio poder, promovió eso, metió a la cárcel a Atanasio y lo exilió por allá. Y a lo último, pues básicamente este señor mataba gente.
Entonces es tremendo lo que dicen acá. Aleluya. Entonces dice, si al menos esos crímenes cuya razón ignoramos fueron pecados a su juicio, sin embargo, este mismo historiador considera que las verdaderas razones del retraso debieron ser políticas. Las funciones militares, judiciales de un emperador obligado a incesantemente a usar la espada eran poco compatibles con la caridad cristiana, que en esa época solía ser una doctrina de no violencia. Estar bautizado imponía ciertas restricciones. ¿Listo? Es decir, si usted está bautizado, no va a beber, no va a tomar, no va a fornicar, no va a drogar, no va a decir malas palabras, no va a decir mentiras ni falso testimonio. Bueno, el que ya es bautizado tiene que dar frutos de arrepentimiento. Entonces, al parecer, por eso él se demoró tanto en bautizarse. Bueno, Eusebio escribió esto que se llama BC del siglo IV, página 62-63, unos manuscritos del Arriano, donde él cuenta cómo fue que bautizó al emperador romano Constantino, ¿verdad? Sí, entonces aquí mire lo que dice. El emperador Constantino buscó la reconciliación con el arrianismo. Mandó llamar a los clérigos. Ojo, no fue algo que él hizo individualmente. Mandó a llamar a los clérigos que habían sido desterrados. ¿A cuál llamó? Al promotor principal, a Arrio, ¿verdad? Que fue el que salió con eso de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, no era verdadero Dios ni consubstancial al Padre. Lo que provocó protestas de Atanasio de Alejandría. Ahora era Atanasio al que lo iban a meter preso, ¿verdad? Al que lo iban a exiliar. El principal valedor de la ortodoxia nicena, es decir, ¿quién era el principal valedor que enseñara la doctrina de la Trinidad? Atanasio. Ustedes ya saben, el credo de Atanasio cree en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Pero ahora Arrio, ¿qué iba a hacer? Dice que ahora Arrio y Constantino, ¿qué iban a hacer? Lo iban a meter preso a Atanasio de Alejandría. Dice que acabó siendo desterrado a Tréveris en el año 335, y ahí están las citas de los libros que comprueban esto. De hecho, el obispo que poco antes de morir lo bautizó, Eusebio de Nicomedia, uno de los consejeros más cercanos, era Arrio. Entonces los consejeros que Arrios tenía era Eusebio. Es decir, él, aunque estaba encerrado, trataba con Eusebio para que bautizara al emperador y le enseñara el arrianismo. Y pues básicamente el principal de los trinitarios en aquella época, que era Atanasio de Alejandría, básicamente acabó exiliado en Tréveris. Es lo que dice la historia de la iglesia. Relación con los paganos. Mire esto. Constantino, el pontífice, el máximo pontífice. Ojo, Constantino, se supone que el primer papa de la Iglesia Católica cuando fue fundada no era Constantino, pero es que él sí le gustaba hacerse llamar máximo pontífice. Es decir, era el jefe de la religión en aquel tiempo. Miren bien, él murió, el emperador romano Constantino murió y fue divinizado por el Senado, según los historiadores, ¿no? Pues los emperadores anteriores fue divinizado por el Senado como los emperadores anteriores, pero su cuerpo fue enterrado. ¿En dónde lo enterraron? En la iglesia de los santos apóstoles, cumpliendo su deseo de reposar junto con sus pares, los apóstoles. Y sus funerales, según Paul Bailey, fueron una apoteosis imperial cristiana.